Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el cual hoy vamos a tratar del juego free to play llamado Warframe. Veremos cada opción a destacar gráfica y explicaré y mostraré una comparación de rendimiento, ciertas opciones activadas como desactivadas. Así que vamos allá. Bien, iniciando el juego vemos que tenemos las configuraciones en lo más bajo posible, a una resolución de 854 x 480. Esta resolución fue forzada desde el archivo de configuración del juego. Dentro de poco daré motivo del por qué usé esta resolución. Y como vemos, no hay muchas opciones a destacar, solo la de cuadros por segundo y resolución escalada. Así que bien, vamos por la primera. El juego lo limité a 30 cuadros por segundo o FPS, si bien esto es así para que la PC no se sobreexija demasiado. Es decir, que si llega a más de 30 cuadros, pero de manera muy inestable, que si se pasa 30, 40, 50, pero no mantiene ninguno, sino que están todos locos, lo mejor es ponerle un límite, así el procesador como gráfica se mantienen un poco más libres. Dando que si acontece un evento del juego de manera repentina, como explosiones, que aparece muchos enemigos de la nada, la computadora puede cargarlos sin que esta misma se tilde en el momento o explote o se sobreesfuerce. Bien, ahora vamos por el lado de la resolución escalada. Lo que hace esta es básicamente reducir la calidad de lo que es el entorno en 3D sin tocar lo que es el 2D. Por ejemplo, lo que sería el LUT, los textos, para no poner un juego en 360p en la calidad de YouTube y que los textos no se vean y tampoco puedas leer. Esto bien en caso sirve en ciertos juegos donde te vaya mal, pero la placa de video pueda soportar la carga gráfica, que sería, no sé, por ejemplo, mantener en 720 la calidad de los iconos. Ahora bien, esto en una placa como una Intel HD puede afectar gravemente, como pasa en Warframe. Bien, probando el juego en la resolución 1280 x 720, vemos que literalmente los frames están más decaídos de lo normal. Bien, esto se debe a causa de que literalmente se está ejecutando en HD. Y realmente sin grabar no hay mucha diferencia de la resolución de 854 x 480, que es la que puse yo. Básicamente el juego se mantiene a 30, pero el problema es, como dije, es mantener lo que la Intel HD no puede mantener. Ahí ocurre que el juego mantiene bien los 30, pero muy más que de vez en cuando, casi siempre vas a tener bajones hasta los 20. Y eso va a ocurrir cuando a tu compañero básicamente le agarre una bichicomanía de empezar a tirar habilidades a lo loco. Y ahí donde básicamente los frames van a empezar a decaer mucho debajo de los 20 y rondando por ahí. Pero básicamente el juego se mantiene perfectamente a los 30 cuadros por segundo en 1280 x 720. Y ahora hay un problema extra que añadimos, que es básicamente el que el juego se tilda cuando alguien se conecta. Bien, ¿a qué se debe esto? Se debe a la RAM. Ni procesador ni tarjeta gráfica tienen que ver aquí, sino el problema es la RAM, ya que esta está consumiendo casi todos los 4 GB que tengo. No da espacio al siguiente evento que pase. Podemos poner un ejemplo, es como si estuviera viajando un colectivo hasta que llega a la parada. Ahí está el evento y sube la persona y tiene que bajar la otra. Y ahí es donde se produciría el tirón hasta que la RAM cargue eso, cargue al pasajero, este mismo pague, pueda sentarse y pueda volver a andar. Ahí es donde el juego va a volver a andar. Pero el problema va a radicar ahí, que básicamente va a tener que parar un momento. Por eso el juego se tilda y hasta que ahí agarra, dice, bueno, ya se subió, podemos seguir avanzando. Bien, vamos a inicio. Y como yo en mi caso tengo la carpeta llamada FER, vamos ahí. Tiene que aparecer esta carpeta oculta que se llama AppData. Ahí en todo caso, si es que no lo llegan a tener, van a tener que ir a inicio nuevo y escribir carpetas ocultas. Ahí va a saltar las configuraciones y ahí van a poner mostrar todo, carpeta o archivo oculto. En aplicar, aceptar y ya está. Vamos a AppData, a local, bajamos abajo de todo y donde dice Warframe. Y ahí es donde básicamente está el archivo del juego que se llama EE. Sí, así, E. Bien, abriendo el archivo E, vamos a ver que básicamente no hay mucho interesante que hacer porque son las mismas configuraciones que se pueden configurar en el juego. Así que la única que nos va a importar es la resolución. En esa misma van a poder poner la resolución que ustedes quieran. El juego va a aceptar resolución siempre y cuando no sea una resolución muy baja, de la cual el juego no admite menos de 640 x 480p. Pero por ejemplo puede poner la resolución que yo tengo, cuál es la 854 x 480, que esa va a rendir en pantalla completa, sin los bordes negros en cualquier tipo de juego, y aparte va a ayudar en lo que es el rendimiento, cuando la placa no tenga la suficiente potencia para rendir un juego. Y de paso va a cortar los bordes negros que se venden 800 x 600 o 640 x 480 en algunos juegos. Bien, eso es todo el video. No olvides darle like y suscribirte si quieres más video y contenido así. Y eso es todo, gente, así que hasta la próxima.